Bienvenidas y bienvenidos. El seminario interno, como ustedes saben, nos permite contactarnos con colegas que presentan sus investigaciones, y lo único que quisiera adelantar es que el próximo encuentro se va a hacer el 6 de agosto a las 16. Germán, gracias por presentarlo y gracias, Lucas, por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, déjame que lo presento a Lucas. Lucas es doctor en ciencia política por la Universidad de Yale, se doctoró en el 2017 y escribió una tesis donde, hablando un poco sobre el Platón de Arendt, dirigida por Stephen Smith, y bueno, y sobre el cual hoy nos va a hablar. Lucas tiene pergaminos de sobra, tiene maestrías de la Sorbona, tiene una maestría en Sciences Po, además es egresado de la Universidad Torcuato de Itera, y las investigaciones de Lucas, o aquello en lo que se ha concentrado, que es obviamente la teoría política, y especialmente lo que es la teoría política del siglo XX, y los debates que tienen que ver con las tradiciones occidentales de la teoría política, con especial énfasis en los legados de Platón. La verdad que para mí es un gusto que Lucas nos visite. Es realmente una de las personas que yo conozco más obsesivas en cuanto a su aproximación a su objeto de estudio. Creo que no le quedan libros sobre y de Arendt y Platón y Heidegger, etcétera, por leer, así que creo que hoy vamos a aprender un montón sobre Platón, y un montón sobre Arendt, y quizás algún poquito sobre Heidegger. Así que, bueno, nada, Lucas, te doy el piso a vos. Por suerte no preparo un PowerPoint, ¿no? Así que no nos vamos a aburrir mucho. Mira, Lucas, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Silvia por organizar este encuentro, y a Germán por tener la idea de invitarme. Es un gusto ver a tanta gente querida. Les confieso que es la primera vez que presento en español, y es la primera vez que presento en Argentina. Y me fui en 2003, o sea que en 18 años esta es la primera vez que converso sobre los temas que me interesan con gente en Argentina, por lo que para mí es un encuentro muy, muy especial. Realmente un gran honor, y espero que sea también el comienzo de una bella amistad. Así que con eso voy a empezar. Dicen que Heidegger le decía a sus estudiantes que para comenzar a entender a Nietzsche uno tenía que primero estudiar a Aristóteles como mínimo 15 años. Y yo creo que para entender a Arendt yo siempre recomiendo pasar muchos años estudiando su análisis de Platón, pero como sé que en este grupo hay gente con otros intereses y prioridades más urgentes, quizás más importantes, lo que decidí es, en vez de discutir los aspectos más minuciosos del paper o de mi investigación, contarles una historia más general, que obviamente incluye y le provee contexto a... Ahora que voy a cerrar el mail. Que incluye y provee contexto al paper que les envié a ustedes. Y la historia empieza así. En una entrevista a la televisión alemana, en 1964, la primera pregunta que le hicieron a Arendt fue si ella no se sentía rara o peculiar por ser una mujer en el círculo de los filósofos. Y su respuesta es sorprendente, porque a ella lo que le impactó, lo que decidió que valía la pena responder, no era que era una pregunta ridícula, que no hay ninguna tensión entre ser mujer y ser filósofa, o criticar injusticias históricas. Su respuesta no tuvo nada que ver con eso. Su respuesta fue: yo no soy filósofo. O sea, que le preguntan si no le es raro ser mujer y filósofa, y su respuesta es: yo no soy filósofo. Y la razón por la que ella dice eso es que para ella
la filosofía es casi una mala palabra. Ella cree que lo que hace ella es teoría política, no filosofía. La filosofía desde su incepción no se dio cuenta de que existe una tensión, una enemistad entre los fenómenos humanos y la búsqueda de la verdad. La filosofía no se dio cuenta que, por ejemplo, cuando un filósofo habla de la naturaleza, representa a la humanidad toda. En cambio, cuando habla de las cuestiones políticas, no puede ser neutral, no hay manera, no existe posibilidad de ser objetivo, que siempre uno tiene que tomar parte. Y por creer que existía una verdad analógica a la de las ciencias naturales en los quehaceres humanos, ella cree que existió desde su incepción una gran tensión, una enemistad de vuelta entre la filosofía y la política, precisamente porque intentaba la filosofía introducir e imponer una verdad en los quehaceres humanos. Y eso para ella era imperdonable y además era una tendencia tiránica que no solo se podía encontrar en la filosofía reciente o de la modernidad, sino desde su primer momento. La filosofía es de par en par tiránica. Mi trabajo es intentar entender la relación entre la filosofía y la política en la obra de Arendt. Es un eje central, pero yo creo que el lugar donde encontrar las fuerzas y debilidades de esta relación es en su interpretación de Platón. Mi trabajo tiene tres partes. Mi tesis, que ahora es un proyecto de manuscrito, tiene tres partes. La primera parte, que son 2 capítulos, es una reconstrucción del Platón de Arendt. Los especialistas, en general, no le dan mucha bolilla a los escritos de Arendt sobre Platón. Acuerdan en que son de dudosa calidad, que no son sistemáticos, que tienen varias fallas, pero a fin de cuentas asumen que no son importantes. Ahora, Platón es la entrada que más veces aparece en su diario personal y es el autor sobre el que ella más habla, o sea que difícilmente sea algo que se pueda obviar. Y sin embargo lo hace, ¿no? Acaba de salir el año pasado, en 2020, un Routledge Reader de Arendt, en el que la primera entrada sobre las influencias de Arendt es Aristóteles. O sea que nadie habla de Platón de Arendt, por más que ella habla de Platón más que de nadie, y para ella es la base de la tradición occidental y la relación entre la filosofía y la política en la tradición filosófica, en la tradición occidental. Entonces, en esos primeros 2 capítulos lo que yo hago es introducir y reconstruir todos los escritos que ella hace sobre Platón. Para Arendt, Platón lo que hace es básicamente manipular su propia teoría de las ideas por razones políticas. Voy a decir más sobre esto en un ratito, pero ella distingue entre la filosofía política de Platón, que es la manipulación de su propia filosofía, y la filosofía original, que fue objeto de tal manipulación. O sea que para ella la filosofía política de Platón tiene poco valor. Es extremadamente influyente, pero tiene poco valor. La segunda parte, que son también 2 capítulos, tratan de hacer sentido de esa interpretación que Arendt tiene, y básicamente la relaciono con Heidegger y, bueno, un texto de 1942 sobre Platón, que es el único que Heidegger publicó en su vida, sabiendo que era problemático, sabiendo que contradecía otros textos no publicados, mucho más desarrollados, pero que él decidió no publicar, y también relacionándolo con el único curso sobre Platón que Arendt tomó con Heidegger en 1924, en el que se explica los orígenes de... A ver, voy a entrar en detalle en un segundo, pero discúlpeme si me pongo un poco nervioso. Básicamente la idea de que existe una filosofía política, una transformación, una manipulación por parte de Platón de su filosofía original, proviene del único escrito sobre la filosofía política de Platón que Heidegger escribió. Y esto fue algo publicado, algo que era accesible y algo que era problemático, pero la gente no sabía los problemas que tenía. Los rasgos básicos de la filosofía original de Platón provienen de la clase que ella tomó con Platón en 1924. El problema es que tanto el análisis de la filosofía original como la transformación que supuestamente
Platón hizo su propia teoría, no se condicen con nada de los escritos platónicos. Entonces, hay un problema grave y no se entiende por qué, cuál es la intención de Arendt, y la gente puso esto de costado, y yo creo que es fundamental porque explica no solo su concepción de la tradición occidental, sino también su concepción de su teoría del juicio y su teoría de cómo uno debería conceptualizar la relación entre la filosofía y la política. Entonces, volviendo al tema, en 1964 ella dice en la televisión que ella no es filósofa, que existe una tensión o una enemistad entre la filosofía y la política porque intentan poner una verdad, que ella lo que hace es teoría, que es un error creer que es posible aplicar una verdad en el reino de lo, o en la esfera de lo político, y que creer que se puede lleva a la tiranía. Ahora, esto llama la atención. Recordemos que Arendt estudió con Heidegger, con Jaspers, con Husserl, compartió aulas con Gadamer, con Dowett, con Jonas. ¿Cómo puede ser que alguien con semejante formación niegue ser filósofo? O más aún, que reniegue de la filosofía. ¿Cómo puede ser que la palabra filosofía se haya vuelto mala palabra? Para entender esta cuestión es necesario, yo creo, dar un paso atrás y recordar algunos datos biográficos, algunos datos básicos, perdón, de su biografía, así como de su trayectoria intelectual. Johanna Hannah von Arendt nació en Hannover, en Alemania, en 1906, en el seno de una próspera familia judía no practicante. A los 13 se mudó a Königsberg, que ahora es Kaliningrado en Rusia, pero en ese momento era Prusia. Y desde muy chica se destacó en los estudios, le gustaba la poesía, la literatura, la filosofía. Después de terminar la secundaria en Berlín, se mudó a Marburg, donde estudió lenguas clásicas, filosofía, literatura alemana y teología. Tomó cursos sobre Platón y Aristóteles con Heidegger, y ahora lo sabemos, a partir de los 80 se supo que fueron amantes ese año. Es algo que quiero obviar, no le doy mucha importancia a mi trabajo, por más que analizo su relación en detalle, pero eso explica por qué al año siguiente Arendt se fue, a pedido de Heidegger, se mudó a Friburgo, en donde escribió una tesis sobre el concepto del amor en San Agustín, bajo la dirección de Jaspers, que fue su otro gran mentor intelectual. Durante sus años de estudio, en un mundo relativamente pacífico en la República de Weimar, Arendt no mostró ningún interés por la política. Ella misma lo reconoció en varias ocasiones. Pero esto cambió, obviamente, con la ascensión del nacionalsocialismo en Alemania a comienzos de los años 30, momento en el que ella empezó a interesarse en la historia del pueblo judío y su historia particularmente en el continente europeo, así como con la cuestión sionista. Poco después de que Hitler llega al poder, con las pérdidas de derechos civiles que ello conllevó, Arendt empezó a hacer investigaciones clandestinas sobre antisemitismo para la Federación Sionista Alemana. La acusaron de subversión, se escapó rapidísimo en 1933 de Alemania a Francia, y allí siguió trabajando para un número de organizaciones sionistas hasta 1940. Tras un escape muy dificultoso a través de muchos países y cercano al episodio del suicidio de Walter Benjamin en Portbou, cerca de Barcelona, Arendt pudo finalmente en Portugal subirse a un barco y mudarse a Nueva York. Llegó a Nueva York en 1941, o sea que entre 1933 y 1941, durante 8 años, Arendt fue una patria, no tuvo ningún tipo de derecho civil o garantías de ningún tipo por parte de ningún Estado, y eso obviamente el nivel de exposición del que fue objeto cambió sus sensibilidades políticas o su desinterés por la política para siempre. De hecho, cuando llegó a Nueva York se convirtió empezó a hacer trabajos como escritora, periodista, editora de varias publicaciones judías y publicaciones sionistas, y daba clases a tiempo parcial, pero ella nunca fue una académica a tiempo completo, pero sobre todo en los años 40. También en 44 fue nombrada la directora ejecutiva de la Comisión Europea sobre la Reconstrucción Cultural Judía, y en los 50 empezó una carrera académica un poco peripatética, enseñó en Notre Dame, en Berkeley, en Princeton, en Northwestern, en Chicago. Pero claramente, después de sus experiencias como apátrida, sus escritos tanto filosóficos como históricos adoptaron un claro carácter político.
En el interín, mientras Arendt se escapaba de Europa, Heidegger se volvió un miembro muy prominente del Partido Nacional Socialista, un nazi hecho y derecho, de punta a punta. Nunca jamás, en su muerte tardía, a los más de los 80 años, se arrepintió ni criticó al nacionalsocialismo. Y se volvió en 1933 el rector de la Universidad de Friburgo, una universidad ya marcada por el proceso de nazificación. Fue responsable de echar a muchísimos intelectuales judíos o de afectar sus carreras o de denunciarlos. Terminaba sus cartas con Heil Hitler. Imagínense la desilusión para Arendt de eso, ¿no? De su mentor intelectual de toda la vida y que lo seguirá siendo hasta sus últimos días, pero también su amante en una época para ella de tanta exposición. Ella tenía 18 años, él tenía 35. Se volvió un nazi. Y esto la marcó para siempre. Y ella empezó a preguntarse si no había una relación, de vuelta, que ya mencioné, entre la tiranía, entendida en términos generales, cualquier forma de despotismo, y la filosofía. ¿Cómo puede ser que alguien como Heidegger haga eso? Y se dio cuenta o empezó a sospechar que lo que Heidegger había hecho ya lo había hecho Platón. O sea que desde el principio hasta el final de la tradición del pensamiento occidental, pareciera ser que los filósofos creen que pueden acceder a una verdad y que esa verdad se puede imponer sobre los fenómenos humanos y que eso no es problema. Y su desilusión con la filosofía fue tan grande, y obviamente trascendió a Heidegger, sino ella vio a su alrededor todo un sector intelectual de Alemania, amigos conocidos de ella, que se volvieron partícipes o cómplices, y eso la marcó para siempre. Y fue ahí que empezó a estudiar, a partir, diría, de 1949, 1950, después de aclimatarse y después de escribir los orígenes del totalitarismo, después de intentar entender el fenómeno fascista, nazi, comunista, empezó a trabajar sobre la relación entre la filosofía y la política en general. En una carta que le mandó a Jaspers en 1954, ella dice, y la leo en inglés, les pido disculpas: I read Plato and thought a lot about the affinity between philosophy and rational tyranny, which is after all the tyranny of reason, that is inevitable if one believes in being able, through philosophy, to discover the truth for man as such. Después le escribió también a Jaspers: ever since Socrates' trial, that is, ever since the polis tried the philosopher, there has been a conflict between philosophy and politics that I'm trying to understand. Plato talked back, and what he had to say was so powerful that we have measured against it everything that has been said on the subject since. What Socrates presumably had to say has been almost completely forgotten. Esto es, les recuerdo, a principios de los 50, más de 20 años más tarde, en una carta publicada en el New Review of Books, Arendt escribe sobre Heidegger: we can hardly help finding it striking and perhaps exasperating that Plato and Heidegger, when they entered into human affairs, turned to tyrants and Führers. They should be imputed not just to the circumstances of the times, and even less to preformed character, but rather to what the French call a déformation professionnelle. For the attraction to the tyrannical can be demonstrated theoretically in many of the great thinkers. Este texto fue muy polémico, famoso, muchos dicen infame, la apología de Heidegger, pero Arendt seguía intentando defender a Heidegger, incluso a pesar de a ver, su oposición a Heidegger fue tal que tuvo que asimilar a Heidegger con los filósofos en general y oponerse a la filosofía de una manera visceral, que la marcó durante toda su carrera. Esto es algo que para mucha gente que asume que Arendt es no solo filósofa, sino una de las primeras mujeres en el canon filosófico, es obvio que ella entendía lo que ella hacía como filosofía, pero por el contrario, ella lo que hacía era empujar en contra de la tarea de los filósofos. Para ella la teoría política era otra cosa, era entender el fenómeno humano sin ninguna pretensión de verdad, o sin ninguna aspiración a llegar a una verdad. Déjenme darles un poquito más de detalles de esta evolución después de las cartas que acabo de leer. Denme un segundo.
Bueno, entonces, básicamente esta idea de que existe esta verdad requiere de una oposición, requiere una contradicción entre opinión y verdad, que existe para Arendt desde el principio de la tradición occidental, y para ella la base de la tradición occidental, la oposición de verdad y opinión y la subordinación de la opinión a la verdad, que para ella es axiomática, nunca explicada, y por la que solo tenemos por la que debemos culpar a Platón. Ahora, lo interesante es que veremos en un segundo, para él Platón es el problema y Sócrates es la solución, pero Sócrates, salvo algunas excepciones notables, todo lo que sabemos de Sócrates, de vuelta con excepciones, proviene de Platón. O sea que Arendt tiene que hacer unos malabarismos para distinguir Platón y Sócrates, por más que Sócrates es un personaje de los diálogos platónicos. Ahora, la historia es así, les recuerdo para los que no saben o no recuerdan, Sócrates nació en el año 470 a.C., más o menos, era un pensador griego que nunca escribió nada. Lo poco que sabemos de él, de vuelta, lo sabemos por su alumno Platón. Sócrates dice en la Apología de Platón que uno de sus amigos había ido a ver al oráculo de Delfi y le había preguntado si había alguien más sabio que Sócrates en Atenas. Y el oráculo le respondió que no había ningún ateniense que sea más sabio que él. Y Sócrates estaba confundido porque no entendía, si él creía que no tenía ninguna sabiduría. Y nada, le dio vueltas al asunto y se dio cuenta que la manera de probar que el oráculo se había equivocado y refutarlo era hablar y discutir con gente que supiese más que él para probar que en realidad él no sabía nada. Entonces Sócrates empezó a hablar con gente que él consideraba más sabia que él, o aquellos que eran conocidos o reputados de ser sabios. Primero habló con políticos, después con poetas. Que encontró eran más ignorantes que él, porque no podían explicar ni siquiera las palabras que usaban. Por ejemplo, hablaban de amor, o de belleza, o de justicia, pero no tenían idea qué significaban estos términos. Entonces, creían que sabían sobre cosas que en realidad no sabían. Y después lo mismo con los artesanos, pero por lo menos los artesanos tenían algo que mostrar, algún resultado, una obra. Los poetas y los políticos no tenían nada que mostrar, simplemente el uso de conceptos que no entendían. Y después de todos estos intercambios durante años, Sócrates llegó a 3 conclusiones. La primera es que ninguna de estas personas era sabia. La segunda es que por lo menos él sabía que no sabía, mientras que ellos pensaban que sabían. Y que es mejor saber lo que uno no sabe. Es difícil. Pero es un avance. Entonces quizás es cierto que él es más sabio simplemente porque lo único que sabe es que no sabe. Y si esa es la respuesta, bueno, en ese caso el oráculo tenía razón. Pero la tercera conclusión o el tercer aprendizaje es que este tipo de conversaciones no te hace amigos, no te hace popular. Por el contrario, mucha gente empezó a odiarlo. Y no solo eso, mucha gente que era menos quizás moderada que él empezó a imitarlo. Y estos imitadores empezaron a hacer lo mismo y iban por la ciudad preguntándole cosas a la gente y molestándolas. De hecho, se hartó Atenas de Sócrates y de su cuestionamiento permanente. Y se volvió en contra de Sócrates y lo acusaron, entre varias otras cosas, de corromper a la juventud y de negar los dioses de la ciudad. Después de su defensa personal, que es la apología, su jurado no fue persuadido y decidieron que había que no solo que los cargos eran ciertos y que era culpable, sino que lo que correspondía era la pena de muerte, la cicuta. Y entonces Sócrates fue condenado a muerte. Y acá es donde el problema para Arendt empieza. La muerte de Sócrates, que para ella es tan importante para la historia de la filosofía como la muerte de Jesús para la historia de la religión. ¿Por qué? Porque la tradición occidental para Arendt es la respuesta de Platón, o empieza con la respuesta de Platón a la muerte de Sócrates. Ahora, es interesante que en clase, acá, en otros ámbitos, siempre pregunto a mis alumnos quién cree que Sócrates es culpable, y cuántos creen que Sócrates es culpable y cuántos creen que Sócrates es inocente, y en general es mitad-mitad. La mitad de la gente del aula cree que Sócrates es culpable y que había que matarlo. Y la verdad es que en esto
concuerdo con varias de mis fuentes, incluido mi director de tesis, que también hacía la misma pregunta, y de quien saqué la idea, que no es claro. Que es obvio que Sócrates estaba haciendo cosas que él sabía tenían consecuencias. Que es obvio que Sócrates a veces estaba haciendo las preguntas equivocadas a la gente. Y es obvio que esto podía tener consecuencias. A mí me pasa con amigos, por ejemplo, religiosos, que si les hago preguntas molestas sobre por qué comen de tal o cual manera, su respuesta es fastidio. No es decir, uy, quizás tenés razón, voy a releer las escrituras. Su respuesta es una pelea, y de repente le estás poniendo en tela de juicio sus creencias más fundamentales, y a la gente le molesta eso. A ver, a alguna gente eso le provoca pensamiento, le provoca ascender, digamos, en la comprensión, pero para otros simplemente lo que provoca es una reacción, y muchas veces violencia. Por ejemplo, si alguien cree profundamente en Dios y vos le haces algunas preguntas de tipo socrático, bueno, algunos vendrán doctores en teología. Es el caso, por ejemplo, de Ratzinger. Ratzinger es un tipo que se hacía preguntas y se cuestionaba la existencia de Dios desde que era adolescente. Y se volvió no solo PhD, sino también papa. Bueno, no sé si es PhD, pero básicamente es un especialista en teología del Vaticano. Pero también puede pasar que te prendan fuego. Y la mayoría de la gente tiene más tendencia a prender fuego que a devenir papas y teólogos. Y esto pasa en todas las áreas, con respecto a la justicia, con respecto a la igualdad, con respecto a un montón de conceptos políticos básicos que usamos todos los días. Entonces, de vuelta, para Arendt el problema es cómo Platón respondió a este suceso. Porque para Arendt la tradición de filosofía política comenzó cuando Sócrates hizo que Platón perdiera la confianza en la sociedad y en la vida política. La inhabilidad de Sócrates de persuadir a sus jueces, estos nadies, eran muchos, y en un estatus igualitario, pero que estos muchos convirtieran el conocimiento o los conocimientos de Sócrates en una opinión entre opiniones, una opinión más, y que hayan decidido en conjunto, de vuelta a estos nadies, matar al hombre más sabio que jamás existió, hizo que Sócrates se diera cuenta que Platón denunciara a la vida política y que denunciara la opinión como tal, y que presentara, en base de vuelta a una manipulación de su filosofía política, a la opinión como lo opuesto de la verdad. Hay una contradicción entre la opinión y la verdad en Platón, según Arendt, que hace que él se le dé la espalda a la filosofía, a la política, y busque en la filosofía la existencia de ciertos estándares externos, ciertos estándares trascendentes que hacen que se puedan aplicar, ¿visto? O sea, se ven afuera, pero se pueden aplicar a las sociedades políticas y se usan como un estándar, como una vara para medir. Y esto permitiría introducir cierta predecibilidad a las cuestiones humanas. Y esto también permitiría que los eventos, digamos, que la multiplicidad de eventos concretos se puedan relacionar a una regla lógica, que se puedan ser subsumidos de la manera en que todas las cosas se pueden, por ejemplo, medir con una regla. Y esto es lo que para Arendt fue lo más influyente de Platón. Platón distinguió entre dos tipos de vida: la vida del filósofo, que busca una verdad eterna, que trasciende a los quehaceres humanos, pero que proveen estándares para que los hombres guíen sus vidas, y la vida del ciudadano, que vive a través de opiniones que cambian y que son simplemente una ilusión. Ahora, obviamente, si uno entiende la política en estos términos, la vida política nunca va a llegar a aproximarse a estos estándares tan altos. Entonces, la política fue entendida por la tradición como como algo no ético, como una reflexión sobre las debilidades de la naturaleza humana. Por Arendt, la influencia de Platón, la filosofía política de Platón fue enorme. Él fue el primero en desarrollar una concepción de la razón como un instrumento de coerción, el primero en diseñar un plano de obra, digamos, un plano a través del cual diseñar sociedades desde arriba o desde afuera. Y fue el inspirador de todas las utopías occidentales. Los estándares invisibles que la filosofía para Platón era capaz de proveer se volvieron para ella los pilares de la cristiandad.
La subordinación de la opinión a la verdad y de la política a la filosofía, para Arendt, le dio forma a todo el pensamiento occidental subsecuente. Y la capacidad la capacidad de los hombres de juzgar, la capacidad del juicio, de decir qué está bien y qué está mal, fue simplemente comprendida por la tradición como la capacidad de subsumir, la capacidad de aplicar una regla. Básicamente de ver si un caso individual u otro podía ser puesto en un casillero preexistente que permitía evaluarlo. Y para Arendt, incluso los críticos más radicales de la tradición platónica, como por ejemplo Nietzsche, permanecieron constreñidos por el mismo paradigma. Si Platón cree que en los cielos se encuentra el estándar del bien y el mal, bueno, para Nietzsche es lo contrario, es una proyección del hombre en el cielo. Pero asume, tanto como Platón, que existe una tensión y una contradicción entre opinión y verdad. Noten que para Nietzsche el platonismo, el cristianismo era platonismo de masas, y que lo que él intentaba hacer era trascender esta idea de una verdad trascendente a través de una genealogía que establecía que la verdad de vuelta tenía un origen humano, pero la misma distinción entre opinión y verdad permanecía intacta. Entonces, para Arendt, los críticos más radicales de la tradición occidental no pudieron ir más allá de esa distinción originaria que ella encontró en Platón. Pero lo más interesante es que para ella la reacción de Platón a la muerte de Aristóteles, a la muerte de Sócrates, fue profundamente antisocrática. De hecho, la oposición entre opinión y verdad fue la conclusión más antisocrática que Platón derivó, digamos, de la muerte de Sócrates. Entonces, por más que Platón presentó la verdad como lo opuesto de la opinión, esta no era la visión de Sócrates para Arendt. Para Arendt la opinión era simplemente una puesta en palabras de lo que a uno le aparece, la perspectiva de cada uno. Su objetivo es la comprensión del mundo como se le aparece a uno. Y esa perspectiva o esa visión del mundo como le parece a uno es diferente para cada persona. Entonces, la opinión no es objetiva o subjetiva ni válida para todos. Si tiene algo que pueda hacer aproximarse a lo que llamamos objetividad, es simplemente que sea el mismo mundo el que se le aparece a cada uno. Pero lo que Sócrates quería hacer no era llegar a una verdad, sino simplemente desarrollar la velocidad de cada uno de los puntos de vista de cada uno. Sócrates no quería educar a los ciudadanos, sino que quería mejorar sus opiniones. La verdad absoluta, que era la misma para todos, no puede existir para los seres mortales. Lo que los mortales pueden hacer es tener una opinión que pueda ser más o menos veraz, y la veracidad para Arendt es diferente a la verdad, porque su único principio, su único fundamento es el principio de no contradicción. El axioma de la contradicción, que es la base de la lógica occidental, para ella también es la base de la moral. Entonces fue pensando a Sócrates en contra de Platón sobre el tema de la relación entre la opinión y la verdad, y la cuestión de la velocidad, o sea, el principio de no contradicción, como la base de la ética, que Arendt empezó a preguntarse sobre la cuestión del juicio y la capacidad de juicio de los hombres. Es decir, la capacidad de decir que está bien y que está mal. Para Platón, decir que está bien y que está mal requería subsumir casos individuales a reglas generales. Pero para Arendt, para Sócrates, esto no podía ser. Entonces, fue en este momento que Arendt empezó a pensar la posibilidad de que existe otra capacidad de juicio, otra capacidad de decir que está bien y que está mal, que no requiere de estándares. Y ahí Arendt empezó a darse cuenta de que quizás existen dos maneras de conceptualizar el juicio. La primera es organizar y subsumir lo particular bajo la regla general y universal, y aplicar principios a cada caso concreto. Pero también puede ser la capacidad de decir que está bien y que está mal sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de estándar, simplemente en base a una capacidad que tenemos como seres humanos sin seguir reglas. Y fue en este momento cuando Arendt pensaba en estos temas que Eichmann fue secuestrado en San Fernando y llevado a Israel. Arendt en este momento le escribió a la revista New Yorker y les ofreció ir a Jerusalén a cubrir el juicio. El juicio de Eichmann es fascinante. En términos muy generales, lo que se puede decir es que básicamente un hombre secuestrado en un tercer país fue llevado a otro país, Israel, para juzgar
cosas que fueron legales en el momento que fueron cometidas en Alemania, juzgadas retroactivamente en Israel, por un país que no existía en el momento en que las acciones fueron cometidas. O sea, estamos juzgando acciones legales cuando fueron cometidas retroactivamente por un Estado que ni siquiera existía cuando fueron cometidas, y esto a una persona que fue secuestrada. No tiene ninguna base legal el juicio Eichmann. Es imposible de sostener en base a estructuras existentes. Pero para Arendt, los crímenes de los que Eichmann fue responsable fueron tan nuevos como los detalles del juicio. Arendt obviamente no se oponía a que se lo juzgase, pero para eso había que concebir una manera nueva de entender el juicio. El juicio no en el sentido de trial, pero en el sentido de judgment. De cómo determinar si lo que hizo Eichmann estaba mal o bien, y por qué. Lo que nos remite a debates conocidos, por ejemplo, entre legitimidad y legalidad, o el positivismo legal. Pero Arendt sabía que lo que Eichmann hizo estaba mal. El tema es por qué. Y claramente la legalidad no alcanzaba, el análisis legal no alcanzaba, y las herramientas jurídicas habituales no alcanzaban. Y entonces Arendt empezó a seguir esta línea de investigación y tratar de entender la capacidad de juzgar sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de marco. Entonces, déjenme un segundo, acá está. El problema es que Eichmann para Arendt, el problema de Eichmann era que era muy normal, no tenía nada extraordinario, no era un tipo malo, de hecho ella no veía ninguna maldad, la tesis de la banalidad del mal fue malentendida durante décadas. Arendt se peleó con todo el mundo, porque creían que para ella el mal era banal, pero no, era la banalidad con la que era cometida por gente normal. El problema de Eichmann es que es el hijo de vecino, era cualquiera de nosotros. Esa es la razón por la que Arendt desarrolla esta tesis en torno a Eichmann, no a Hitler. Hitler no es normal. Hitler no es un peligro en el sentido de que puede ser cualquiera de nosotros. Pero Eichmann sí. Para Arendt el problema es que Hitler llegó a donde llegó, en vez de ser el loco del edificio, por millones de Eichmanns. Porque somos todos nosotros los que potencialmente somos cómplices de las acciones de gente que no es normal. Pero la tesis de la banalidad del mal para Arendt era tan urgente, era tan alto el riesgo de que cualquiera de nosotros pueda ser partícipe del mal radical, que ella se preguntó si puede ser que exista alguna capacidad que todos tengamos, independientemente de qué sepamos, para decir qué está bien y qué está mal. Y para eso Arendt necesitaba pelear contra la tradición, pelear contra la idea de que existe una verdad, pelear contra la idea de que existe un marco, porque el marco y la verdad que nos había proveído la cultura más alta de Europa, Alemania, había terminado en esto. Tiene que haber un freno, que no sea institucional. Tiene que haber un freno en nosotros. Y ahí Arendt empezó a empujar contra la tradición platónica la forma que esto adquirió fue un estudio de el pensador ideal para ella, que era Sócrates. Déjenme un segundito. Para Arendt el conocimiento depende de pensar, y el sentido depende de pensar. Pero pensar no es buscar conocimiento. Pensar no es buscar sentido. Son sus subproductos, sus derivados. Pensar es una actividad que necesitamos como humanos. Auden decía que una persona que está ahogando en un lago es un intelectual porque está usando todos sus poderes mentales para entender su situación. Bueno, esto es para Arendt crucial, la distinción entre el pensamiento y el conocimiento. Porque tiene que haber una capacidad que tenemos todos, independientemente de lo que sabemos, para decir qué está bien y qué está mal. Una capacidad que, así como todos somos susceptibles de volvernos a Eichmann, también somos todos susceptibles de decir no. Pero eso requiere de una concepción de la capacidad de juzgar que no puede producir mandamientos, no puede producir proposiciones generales, no puede producir códigos de conducta, y no puede llegar a una definición del bien y del mal. Simplemente puede decidir casos particulares. Y para eso Arendt se volvió, le dio de vuelta la espalda a Platón y se
y se centró en lo que para ella era el pensador menos dogmático, menos doctrinario, menos platónico de toda la tradición, que para ella fue Sócrates. Para ella Sócrates no quería educar, simplemente quería mejorar las opiniones de la gente. No pertenecía ni a los muchos ni a los pocos, a ninguna clase social. No quería gobernar, no quería hacer que la gente fuese sabia, ni siquiera quería que eso fuese una posibilidad accesible a los seres humanos. Tampoco quería formular una doctrina, no quería convertirse en un filósofo. Y para Arendt este ideal tipo era exactamente lo contrario de lo que Platón era. Para Arendt la búsqueda de la verdad, la coerción de la razón y la educación, el concepto de educación como enseñanza de esta verdad y esta razón, eran todo lo que no había que hacer. Porque la búsqueda socrática es lo opuesto, usa conceptos como verdad, virtud, felicidad, que entendemos cuando lo usamos, pero no sabemos qué significan y se convierten problemáticos cuando intentamos discutirlos. Pero pareciera también que hay algo en la búsqueda de la justicia que nos hace más justos, hay algo en la búsqueda de la virtud que nos hace más virtuosos, por más que no entendamos qué significan esos conceptos. Sócrates se refiere a sí mismo en la obra platónica con 3 símiles. La primera es que es una mosca, la segunda es que es una mantarraya y la tercera es que es un partero. La idea es que lo que hace Sócrates es ayudar a otra gente a dar luz a sus ideas, ver si valen la pena, si pueden tener vida propia o si van a morir, pero al mismo tiempo despertar el pensamiento de la gente. La mosca lo que hace es molestarlos, los sacude. La mantarraya lo que hace es paralizarlos. Eso es una contradicción, por un lado te sacude y por otro lado te paraliza. Y eso es lo que para Arendt hace la tarea del pensar. Pero el problema es que cuando alguien como Sócrates va y le hace preguntas a la gente que no quiere pensar o seguir pensando o vivir en la incertidumbre, es que saltan de un estado de certidumbre a otro, saltan de una doctrina a otra. Entonces es el problema de la mosca sin la mantarraya, dice. Es muy común esto, es por ejemplo la gente de extrema izquierda que termina siendo de extrema derecha y viceversa sin nunca pasar por la democracia liberal. Es la idea de que reemplazamos un dogma por otro. Entonces para Arendt, el pensar no es lo que lleva al nihilismo, la idea de que nada vale, sino que el nihilismo es la contrapartida del convencionalismo. El convencionalismo es aceptar lo dado. El nihilismo es que si lo dado es puesto en tela de juicio, bueno, entonces la conclusión debería ser el extremo opuesto. Por ejemplo, si yo soy un ferviente creyente en Dios, bueno, eso me haría un convencionalista si viví en un mundo en el que todos viven de tal forma. Pero si vos me haces algunas preguntas socráticas y mi conclusión es que Dios no existe y paso a ser un ateo convencido, bueno, eso para Arendt es nihilismo, no es pensar. La capacidad del juicio es algo que Arendt nunca termina de desarrollar. La relación entre la filosofía y la política es algo que Arendt nunca termina de desarrollar. El primer volumen de La vida del espíritu es sobre el pensamiento, gira en torno a cosas que acabo de decir, pero el tercer volumen, que era sobre la capacidad del juicio, nunca fue escrito. Cuenta su asistente Mary McCarthy que Arendt estaba muerta en su escritorio, es un poco estilizada de la historia, pero estaba muerta en su escritorio cuando la encontraron, habiendo escrito la introducción del tercer volumen. Pero Arendt nunca escribió su teoría del juicio. Ella empezó a esbozarla en varias clases que dio, pero nunca terminó de entender cuál era la relación ideal entre la teoría y la política. Porque por un lado estaba la tradición platónica que intentaba imponer una verdad desde afuera, pero por otro lado estaba la tradición socrática, que no existía, pero que ojalá hubiese existido, que era un intercambio de ideas y la búsqueda de veracidad y de significados y de sentido, pero que por otro lado no tenía ningún asidero, ninguna base en la razón y la verdad. Y esto era problemático. Esto es algo que muchos estudiosos de Arendt, mucha gente que la apreciaba muchísimo, como Habermas, como Sheila Benjamin, vieron siempre como una tensión. ¿Cómo puede ser que la razón y la verdad no le interesen a Arendt?
Y esto incluso dividió aguas entre sus seguidores. Están por un lado los que tienen una lectura agonista, que leen a Arendt como si fuese a Chantal Mouffe, la idea de que hay que convertir al enemigo en adversario, pero que la política es siempre una toma de partido. Y por otro lado están los que, como Benjamín, ven en Arendt a una pensadora kantiana de lo universal, pero que implica ir en contra de Arendt. Esto es lo que Benjamín llama leer a Arendt en contra de Arendt, literalmente. Pero el problema es que muchos de estos estudiosos de la obra de Arendt se centraron en unas clases que dio a partir de los comienzos de los 70 Arendt sobre Kant. Para Arendt podía ser que la base de un nuevo pensamiento perspectivista proveniese de la crítica del juicio de Kant. El problema es que esto requería de dos cosas. Primero, decir que Kant tenía una teoría política no escrita, que no es obvio porque ya tenía una teoría política escrita, porque va a tener una no escrita. Y segundo, que implicaba para Arendt decir que la teoría escrita de Kant era la obra de un anciano de mente. O sea, básicamente decir que Kant había dicho algo que no había dicho, pero que lo que había dicho estaba mal. Y es muy tirado los pelos, no quiero hablar mucho de su lectura de Kant, pero es altamente idiosincrática, altamente problemática, y lo más raro es que los problemas que esta gente subraya sobre su teoría del juicio son los problemas de su comprensión socrática, no kantiana del juicio. Entonces, volviendo a Arendt, la alternativa, la respuesta final al problema o la cuestión de la relación entre la filosofía y la política es algo que ella nunca pudo contestar. Es algo que en 25 años ella seguía volviendo, dando vueltas, pero no pudo contestar. Hay gente que dice que la condición humana, cuyo título original era la vida activa, iba a ser complementada por la vida del espíritu, que era sobre la vida contemplativa, y que después de discutir las dos grandes esferas del quehacer humano, ella finalmente iba a poder discutir su relación, la relación entre una y otra. Pero yo creo que los términos en los que ella conceptualizó la relación entre la filosofía y la política, en Platón y en la tradición occidental, hacían que cualquier tipo de respuesta fuese imposible. Básicamente estaba planteado de una manera que no podía ser susceptible de una respuesta satisfactoria. Y yo creo que la razón es que la base misma era equivocada. Arendt cree que el fundamento más básico de la tradición platónica es la oposición entre verdad y opinión. Y cree que el centro de la filosofía política de Platón es la República, la parábola de la cueva, de la caverna, en la que para ella lo que hace Platón es describir el ascenso del filósofo de una manera limitada, de una manera unidimensional, en la que lo único que importa es la visión, y lo único que importa es la contemplación de una manera que olvida a la política, que olvida a la comunicación, que para ella lo que representa la caverna es la biografía del filósofo, que es Platón. Ahora, la descripción de la caverna de Arendt es interesante porque ella dice que tiene todos estos problemas, como por ejemplo la reducción, el énfasis en la visión, el énfasis en la no comunicación, el énfasis en la imposición del estándar externo, que no pueden ser entendidos para ella sin entender la dimensión política, que Platón no creía nada de esto, y para ella, para explicar esto, dice ella, uno tiene que ir a otros diálogos, como por ejemplo el Teéteto y no sé cómo dice en español, la Seventh Letter, la carta séptima, una serie de referencias que parecerían mostrar que Arendt en realidad lo que está haciendo es, tras un minucioso estudio de Platón, es explicando a través de otros lugares lo que está realmente sucediendo acá. Uno lo lee y dice, wow, acá está pasando algo. Y en realidad es al revés, uno le presta atención, es una lectura muy dogmática y limitada de la caverna, lo que hace que Arendt pueda entender esos otros textos de la manera en que lo hace. Y la verdad es que todo, de par y par, no se condice con nada de lo que dice Platón. De hecho, Platón, incluso en la República, que es su diálogo más político, según ella, nunca presenta la opinión y a la verdad como en contradicción, sino que presenta la opinión como un intermedio, como algo entre lo falso y lo verdadero, entre lo real y lo no real, entre lo existente y lo no existente. Es siempre un intermedio, es una mezcla, tiene elementos veraces y elementos no veraces.
pero la opinión nunca es la oposición a la verdad. Y es por eso, creo yo, que en base a esa contradicción que Arendt ve, y en base a haber asimilado a su mentor y amante con los filósofos como mala palabra, como actividad que había que dejar atrás, que ella leyó a Platón de una manera bastante particular, pero que le permitía a ella dejar atrás toda pretensión o aspiración a la verdad y a la razón, y al concepto de educación que ello promovía. Y lo que resultó de eso fue una reivindicación del pensamiento sin ningún tipo de consideración por la verdad y la razón, que de vuelta no solo fue altamente problemática, y es lo que siguen hablando todos sus discípulos y discutiendo y tratando de entender por qué lo veía así, y creo que la respuesta es que básicamente es su visión de Sócrates, su visión de la respuesta al problema, es el reverso, es el negativo de Platón. Es porque Platón veía la verdad de cierta manera y la razón de cierta manera y la educación de cierta manera, que para ella había que dejar todo eso atrás y entenderlo de la manera. Pero el problema es que Platón no lo veía así. De hecho, la solución al problema de Arendt, la solución al problema de la relación entre la filosofía y la política, la solución a la relación entre la vida contemplativa y la vida activa, creo yo se puede encontrar en una lectura de Platón más cercana a los diálogos. Tengo mucho más para decir, pero voy a parar un segundo a ver si quieren hacer algunas preguntas. Y bueno, creo que Marce estaba por abrir el micrófono. Le damos la palabra a Marce. Sí, y de paso anticipo que quizá en unos minutos me tengo que ir. Pero me encantó, Lucas, me encantó. Es muy interesante y muy inspirador lo que contaste, la verdad que me gustó mucho. Mi pregunta es la siguiente. ¿No podría decirse que esa filosofía alemana de fin del siglo XIX y principio del siglo XX no tiene toda como un gesto antiplatónico, no es como una retórica o un modo de expresar una posición filosófica? Porque, bueno, yo no leía Nietzsche, pero leí comentarios de Nietzsche en otros filósofos, por ejemplo en Heidegger, Sí. o Arendt también, y en todos parece haber como una historia de caída, que es la filosofía occidental, y de redención, que es la posición de ellos, ¿no? Hay un momento original auténtico de pensamiento, digamos así, liberado o auténtico, me parece que está bien, ¿no? Luego, una formalización o un encorsetamiento en general atribuido a Platón y al platonismo y a todos los platonismos, y luego una recuperación en Nietzsche o en Heidegger o en Arendt de ese impulso original. ¿Es una barbaridad lo que digo? No sé. No estoy muy seguro, pero... Creo que tenés toda la razón. A ver, hay dos cosas, hay dos marcas de época, creo. Una es esta idea de que Platón era un tirano que tuvo representantes muy exponentes muy conocidos como Popper. Creo que Popper es probablemente el más famoso, pero también Heidegger y Arendt y gente que cree que básicamente el centro de todo lo que Platón tuvo para decir es simplemente que los filósofos tienen que ser rey y que tienen que gobernar a través de principios que solo ellos saben y nadie más, y que esto lleva directamente a una forma, digamos, totalitaria de comprensión de la política, o como mínimo legalística, porque son términos legales para Arendt, no políticos. Siempre hablamos de maneras de organizar la sociedad, pero no hay nada espontáneo. Esa es una de las marcas, leer a Platón como mala palabra, como alguien que respondió, como dice Arendt, a la muerte de Sócrates de manera progresiva. Esto requiere de... A ver, la lectura de Arendt requiere de algunas premisas que son bastante comunes, sobre todo en este momento. La primera es que hay una cronología de los diálogos platónicos que conocemos, que podemos establecer, que están los diálogos socráticos, que son los más cercanos al mentor, que un tiempo después de su muerte están los diálogos intermedios y la transformación, la introducción de las doctrinas de las ideas.
en la República, y que después están los diálogos propiamente platónicos en los que Sócrates a veces aparece, a veces no, pero no, o no sabe o no contesta, pero que claramente no tienen, que claramente muestran un cambio drástico en Platón. La verdad, y mucha gente no sabe esto, es que no tenemos idea, nada, de en qué orden fueron escritos los diálogos. De hecho, hay gente que dice que las leyes fue el primero y no el último. ¿Y por qué empezar con la apología? Nada sabemos sobre el orden, no hay ningún, excepto algunas referencias internas, no se sabe, no se puede establecer la cronología. Pero asociado a esto está la otra premisa, de que habiendo una cronología que permite establecer la transformación de Platón, está la idea de que existe una doctrina sobre las ideas, que existe una teoría de las ideas. Ni Platón se refiere jamás a las ideas como una teoría. Él habla de la opinión de las ideas. Aristóteles es el primero en referirse a las ideas como teoría. Y de hecho Heidegger dice que hay que leer a Platón a través de Aristóteles porque era un pensador confundido, dice Heidegger. Pero bueno, está el tema de que Platón evoluciona, cambia, se separa de Sócrates, se vuelve un doctrinario. Esta es la venganza de la que habla Arendt, y se vuelve un defensor de lo que eventualmente deviene en totalitarismo. Esa es una versión clásica de la evolución de Platón. Y esa es la biografía del filósofo que Arendt ve en la parábola o la historia de la caverna, que básicamente es la ascensión individual y no mediada por el lenguaje de Platón. Ahora, el tema es que como no sabemos cuál es el orden, podría ser exactamente al revés, y también hay buenas razones para leer a los diálogos como la evolución del personaje, no la evolución del autor. De hecho, tiene mucho más sentido si ves a los diálogos como la evolución y el crecimiento de Sócrates, y no como el crecimiento del tipo que escribió los diálogos. Y la historia es muy diferente. Y esa historia tiene ciertos insights, ciertas ventanas, ciertos momentos en los que Sócrates explica su propia evolución. Una es la parábola de la caverna, que puede ser entendida como una ascensión mediada por el lenguaje. De hecho, hay ruidos en la caverna, no es solo imágenes. Y la ascensión presenta momentos de comunicación. Y, a ver, para decirlo en un segundo, cuando el prisionero sube puede ver que en realidad, Arendt nunca menciona, ella dice que lo que ve la persona son sombras de las cosas como son, pero cuando se da cuenta ve las cosas como son realmente, y entonces quiere ir afuera para ver la razón de ser de esas cosas. Pero cuando Platón se da vuelta, el prisionero se da vuelta, no ve las cosas como son. Ve estatuas de animales y hombres y de cosas. Y las estatuas son artificios, son cosas creadas por el hombre. Y hay hombres que van llevando a las cosas. Entonces las posibilidades que te ofrece la caverna son infinitas. Por un lado puedes darte vuelta y subir. Y darte cuenta que esta gente tiene la papa, porque si vos podés crear esas estatuas y crear el vocabulario y las imágenes que ven los de abajo, podés manipularlos y volverte, por ejemplo, un político, un estadista, Donald Trump. O podés darte cuenta en realidad que la multiplicidad de cosas que ves, así como mi experiencia en Singapur y en New Haven y en Argentina me hacen ver que muchas cosas son diferentes. Bueno, puede ser que esa multiplicidad me llegue a preguntarme si existe cierta unicidad detrás de esa multiplicidad. ¿Cómo entender los conceptos? A ver, comemos diferentes acá y allá, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Y eso es más filosófico y requiere que la persona siga ascendiendo, pasando la línea de la gente que va llegando a estas estatuas. Ahora, lo que ves afuera no se sabe qué es, pero las cosas como son, en todo caso, si hay tal cosa, está afuera, no está dentro. Pero también puede ser que lo único que te das cuenta afuera es que la cueva es cueva. Quizás el posmodernismo tiene razón, quizás no hay nada, pero por lo menos ves que la cueva es cueva. Cuando volvés abajo también tenés varias posibilidades. Podés, habiendo visto la verdad, quedarte con los líderes, manipulando y formando la opinión de los de abajo. Podés ser no digo Trump porque, pero podés ser alguien más filosófico, podés ser un Heidegger o un filósofo rey. Pero eso no es lo que hace Sócrates. Sócrates lo que hace es volver a su lugar original, en la parábola. Y le preguntan, si pudiese, ¿no lo matarían? Y la razón por la que lo matarían es precisamente la razón por la que lo mataron, que es por poner en duda sus opiniones. Pero para que eso pase tiene que haber comunicación. Entonces el problema es que Sócrates vuelve a su lugar original y le empieza a hacer preguntas a los de al lado. No los maneja desde arriba, no los controla con estatuas. Va al lugar, va a la cocina y les dice, ¿pero qué es la justicia? ¿Pero qué es Dios? Y lo matan. Y lo que muestra esto es que la cadena original, lo que mantenía a los prisioneros encadenados frente a la pared, eran sus propias opiniones. Entonces,
Pero esta es otra de 1000 señales o 1000 indicaciones que en realidad la parábola es una historia, es la historia de Sócrates, no es la historia de Platón. Entonces, toda esta cronología, esta idea del Platón doctrinario, de vuelta, para volver a tu pregunta, es muy prevalente en el Heidegger, en la literatura de Platón de primera mitad del siglo XX. Pero ya en Nietzsche, tenés razón. Y más digamos, después del Holocausto y la confirmación de aquellos que creían que ese tenía que ser el fin de la tradición occidental. De hecho, Heidegger, perdón por la expresión, pero Heidegger a veces es un salvaje, dice que es la subordinación que es la subordinación del ser a las ideas en la historia de la caverna, que son 4 páginas de un diálogo, que eso de ahí a la fábrica de bombas o de gas Ciclón B y a las fábricas de exterminio hay una línea recta. Casi como para decir que la culpa es de Platón, por más que él fue partícipe. Lo que me lleva a tu segunda pregunta, que es esta idea de que hay una línea, una tradición que tiene un principio muy determinado y que es Platón y nadie más, y que iba a terminar mal, también es prevalente en esa época. Y sí, empieza con Nietzsche, y Heidegger fue un gran estudioso de Nietzsche, también lo fue Arendt, pero Nietzsche lo que intentaba era subordinar, dar vuelta a esta relación entre opinión y verdad, intentar mostrar que lo que nosotros llamamos verdad es simplemente una opinión, pero basado en esa dicotomía platónica para Arendt. Y Heidegger lo mismo. Leo Strauss, que no compartió el aula con Arendt, pero tomó la misma clase el año anterior, la misma clase sobre el sofista de Platón, una clase que dio Heidegger en Marburg, también hablaba de lo mismo. A ver, todos en Alemania que compartían estos debates entendían a la tradición occidental, por alguna razón que va cambiando, como platónica, como algo problemático desde el principio, como un error desde el principio. No es una crisis de la modernidad, no es una crisis de conciencia, es una crisis de Occidente. Y esa crisis, si era inevitable o no, y hasta qué punto varía, porque Arendt no era teleológica de ninguna manera, pero sí creía que no podía terminar bien esto. No es que explica el Holocausto, pero explica la constelación de factores que llevaron a que esto sucediese. Pero que desde el punto de vista teórico no había salida, para que Marx, Nietzsche, dice ella, Kierkegaard, todos los autores que parece intentaron ir más allá de la tradición platónica, se pegaron con asa pared, y la pared tiene que ver con esa oposición entre verdad y opinión. Y lo más interesante es que esa oposición no existe. A ver, lamento que solo tenemos, que no tengamos, digamos, 15 días para hablar de esto, y lamento, creo que podría haber usado mi tiempo quizás de una manera más eficiente y decir más cosas, pero no sé si decir más cosas, porque hay tanto para decir. Pero voy a decirte esto. El problema, uno de los grandes problemas de la teoría de Arendt es que ella no se dio cuenta ella no se dio cuenta de a qué nivel lo que ella consideraba la obra platónica fue influenciada profundamente por la interpretación que hace Heidegger de Platón. Entonces lo loco es que cuando ella creía que estaba atacando a Platón como a Heidegger, por filósofos, ella en realidad estaba criticando a un Platón que no existe, que era el Platón de Heidegger. O sea que ella en ese sentido tiene razón sobre Heidegger y sus tendencias tiránicas. Pero el problema es haber visto eso en toda la tradición occidental. ¿Responde eso a la pregunta? Absolutamente. Gracias, Lucas. Le pasamos la palabra a Silvia. Lucas, bueno, gracias, me gustó mucho la exposición y la lectura del paper. Y antes de decirte lo que quiero decirte, aclaro que mi lectura de Arendt es paupérrima y mi lectura de Platón es hiperparcial. Sin embargo, y acá vos me dirás qué pensás. En el Fedro,
Platón comenta, el narrador comenta, me gusta mucho esta noción tuya de que hay en los diálogos que construye Platón una construcción literaria, algo que a veces la filosofía olvida un poquito, ¿no? Y que es una cuestión que aparece tanto en la filosofía como en la religión. Pero vuelvo a lo mismo. En el Fedro hay un segmento en el cual se habla en el diálogo socrático de que un rey de Egipto, Tamus, conversa con una divinidad, Teut, que le presenta las distintas artes que han creado. Y entre estas artes, Teut le dice, y he creado la escritura. Tamus le responde diciendo que la escritura en realidad no es un arte y no beneficia al mundo porque va a conseguir que la gente confíe en lo escrito y termine olvidando. Y entonces dice, y esto es lo que me interesa debatir con vos, dice que va a colaborar con formar sofistés en lugar de sofos. Es decir, formar. Y esta es la parte en la que yo creo que Platón sí opone la opinión y la sabiduría. Él dice, se van a construir sofistas u opinólogos y no sabios. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es una cuestión fundamental. Para empezar, está la pregunta más filosófica de la diferencia última entre el filósofo y el sofista, que es difícil, incluso para Sócrates, porque requiere de vuelta de una verdad o una sabiduría que quizás no es accesible a los hombres, a la humanidad. Pero desde un punto de vista más político, más inmediato, es fundamental esto que subrayás, que es la idea de que la gente termina creyendo que sabe lo que no sabe, que la escritura contribuye a esto ampliamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede leer de una manera no crítica, y esto no puede pasar cuando uno está dialogando. Y que además uno puede creer que esa es la verdad revelada, y muchos de nosotros todos los días leemos textos como si ese fuese el caso, inclusive textos que critican a Platón. Y yo creo que el tema del lenguaje es fundamental, que el tema de la diferencia entre el sofista y el filósofo es fundamental en ese tema. Pero al mismo tiempo creo que el otro extremo, que es el extremo de Heidegger, es derivar de esto y derivar de la séptima carta la idea de que filosofía no tiene nada que ver con el lenguaje, que lo único que busca es trascender el lenguaje para llegar a un modo de contemplación inefable. Es un momento de verdad que no puede ser expresado. Es una comunión con el ser que no puede ser puesta en palabras. En realidad lo único que puede hacer las palabras es preparar, pero en realidad la verdad es intuitiva, es evidente. Y para Heidegger esto lleva a el extremo de desdeñar la concepción, a desdeñar el lenguaje como una prisión. Él dice que la dialéctica platónica es un papelón. Lo dice en esos términos. Que por más que sea la casa del ser, como dicen otros lados, el hogar del ser, the home of being, de la manera en que lo entiende Platón, es limitado precisamente porque lo que no puede hacer es trascender el lenguaje. Pero lo que hace Heidegger y Arendt y otros es ver los diálogos como si fuese una imposición de una doctrina, cuando en realidad es un intercambio de puntos de vista a través del lenguaje, mediado sobre el lenguaje. Por ejemplo, en el Teéteto, en el que se habla del asombro como la base misma de la filosofía, Arendt cree que el asombro solo puede ser sobre cosas inefables y que no puede ser nada particular, y ella lo dice esto, y que no tiene nada que ver con las cosas humanas.
Pero en realidad es lo contrario, es algo que surge en el medio de una discusión, que paraliza a Teto, lo hace pensar, y que dice, wow, me dejaste pensando. Y es eso, es en el lenguaje, es a través del lenguaje. Y la filosofía creo que se puede entender, incluso en los diálogos platónicos, como de par en par en el lenguaje. Entonces, eso ya relativiza esta diferencia o esta distinción entre lo escrito y lo oral, porque de vuelta lleva a que mucha gente llegue al extremo de decir que ambas son innecesarias, que en realidad la verdad y la filosofía tienen que ir más allá. Eso es. Pero después está el tema de esta distinción política entre lo oral y lo escrito, que creo que es cierta, y que creo que es un problema para Platón. Y esto se ve reflejado, de hecho, en 2000 años de lecturas tan disímiles y algunas, francamente, malas de Platón. O sea, esto muestra que tenés razón. Pero si no hay que empezar de cero cada vez. De vuelta, yo creo que cuando una cosa es la creación del lenguaje y otra cosa es la distinción entre lo escrito y lo oral. Y que esto creo yo llevó a muchos malentendidos, como si el Sócrates de Platón estuviese criticando a ambos, cuando en realidad él simplemente estaba estableciendo esta distinción y los riesgos potenciales de lo escrito. Porque tampoco es necesario, también puede ser que puedas leer un escrito de manera no dogmática, pero existe el riesgo. Y creo que es cierto, que es una posibilidad real y que confirmada por la tradición platónica. Sí, pero mi pregunta iba más a que vos sostenés que en ningún lugar, o eso entendí, porque ahí entendí mal, que en ningún lugar Platón opone como Claro. antonómicos el saber o el conocimiento y la opinión. Y sí, yo digo, en esta oposición que establece ahí, dice el sofisté del sofos. Sí. A eso me refiero. Ahí no, sí pareciera. Claramente hay en Platón, digo en Platón, en el Sócrates de Platón, una distinción entre opinión y verdad. Y hay opiniones malas, y hay opiniones erróneas. Y matar a Sócrates está mal, y son unos inútiles, y por eso respondió de la manera en que respondió Platón, seguramente. Pero el problema es el siguiente. Una cosa es decir que hay opiniones malas, que hay mentiras, que hay falsedades, y distinguir entre el nivel de verdad que puede tener una opinión u otra. Y esto es cierto, digamos, las opiniones pueden ser mejoradas, pueden ser informadas, pueden ser revisadas, esto es lo que Arendt ve en Sócrates. Pero otra cosa es decir que todas las opiniones son pura ilusión, y que después está la verdad. Entonces lo que hace Arendt es exagerar el punto, es decir, de un lado para Platón está la opinión, que solo es falsedad a través del lenguaje, y por otro lado está la verdad evidente, la intuición, que solo puede ser impuesta a través, en el caso de la mayoría, a través de mitos, y en el caso de la minoría, a través de la verdad misma, de la lógica. Entonces, una cosa es, lo que hace Arendt es ampliar la oposición, convertirla en contradicción, lo que la fuerza, desafortunadamente, a tomar partido. Porque si ella obviamente está del lado del lenguaje y el intercambio de opiniones y del lado de la opinión, necesita una concepción de la opinión que prescinde de la verdad, que prescinde de la razón y que prescinde de cualquier tipo de reivindicación de validez, validity claim. Pero es paradójico porque ella se obliga a sí misma a tomar partido en una dicotomía que no es tal y que no hace falta. De hecho es contradictorio porque ella acusa a Platón de hacer algo que ella después sigue para elegir un lado contra el otro. Pero no hacía falta. Entonces, es cierto que existen diferentes grados de verdad y diferentes opiniones, hay opiniones que no son cualquier cosa, pero incluso la verdad, lo que nosotros llamamos la verdad más elevada, sigue siendo una opinión en el sentido de que lo que es accesible a los hombres sigue siendo una opinión, que el conocimiento sigue siendo una aspiración. Pero incluso la opinión más refinada y más curada sigue siendo una opinión. Esa es la visión de Platón. Y el problema de Arendt es que para defender esa opinión tiene que sacarle todos esos elementos que ella cree Platón usa. Bueno, la verdad, Lucas, te agradecemos mucho esto. Fue muy instructivo.
aprendimos, bueno, al menos los legos como yo, aprendimos un montón, y realmente y bueno, le rayamos el auto a Arendt, ¿no? Pero, pero por ahí no se entera. Bueno, y obviamente, Silvia, no sé si vos querés decir algo, pero obviamente, como siempre, le agradecemos a Silvia por gestionar todo esto y ponerse al hombro el seminario este semestre. Y me parece que Lucas merece que lo aplaudamos. Claro. Por favor. Con ruido.